Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amantísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado, sin el ave concepta. Amén. Bien, Pablo, entonces, para quienes acaban de ingresar, pues estamos celebrando muy contentos nuestro quinto aniversario de aquella primera consagración de marzo del año 2020. ¿Verdad, Pablo? Nosotros iniciamos 2 semanas antes de que se declarara la pandemia, el 24 de febrero, sin saber que se venía un cambio para todo el mundo, como que la Virgencita nos llamó 2 semanas antes para empezar a preparar soldaditos, como decía Montfort, ¿verdad? Un ejército aguerrido de, de, de fieles a la Virgen y a Jesús. Y aquí seguimos 5 años después. Ha cambiado mucho que después de la pandemia, pues el grupo llegó a estar muy nutrido de muchos países y reuniones muy cargadas de gente. Y ahora pues estamos intentando regresar a lo presencial, pero muy contentos y seguimos perseverando. Así que pues, yo a Pablo lo he conocido por medio del mundo católico, con Cecilia. Eh, Pablo tiene una iluminación especial, ¿verdad? Que día a día el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Virgencita le conceden para interpretar y para poder difundir el tratado de la verdadera devoción. Y por eso yo lo voy a dejar a partir de ahora, pues, que Pablo pues, pueda dar esa charla, esa meditación tan bonita que trae para nosotros. Y nuevamente, Pablo, agradeciéndote miles y bienvenido aquí a nuestro humilde grupo de consagrados de Guatemala. Bueno, gracias Luis de nuevo por tu invitación y cómo no, vamos entonces a dar inicio pues a esta meditación, esta charla, en miras pues del aniversario pues de consagración que tu grupo hoy está celebrando. Y bueno, y también pues para todas las personas que en diferentes partes del mundo también nos están viendo o escuchando en diferido. El tema de la consagración, y justo que vamos a entrar ahora ya a vivir pues en la Semana Santa. Eh, en la consagración, queridos hermanos y hermanas, hay dos momentos centrales, hay dos momentos vertebrales. Y es que podemos vivir a María de dos maneras, pero una debe abrir paso a la otra. El gran riesgo y la gran tentación que se presenta en el camino de la consagración es cuando nos quedamos estancados solamente en uno de estos pilares y no avanzamos al siguiente. Me explicaré. En la vida de la consagración, como dije al inicio, hay dos momentos y dos tiempos vertebrales, centrales, fundamentales en la unión y consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Todo esto a tenor, como lo revela y lo enseña el propio Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. San Luis María nos habla de que hay 5 pilares o 5 bases o 5 fundaciones o 5 aspectos que caracterizan la verdadera devoción o consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y él define que estos 5 pilares o características se refieren a que la verdadera devoción es interior, tierna, constante, santa y desinteresada, como lo dice el mismo San Luis en el tratado, en el numeral 105 y siguientes. Entonces habla de la interioridad, habla de la ternura, habla de la santidad, eh, y habla también de la constancia y por último habla del desinterés. Y ahí es donde hoy he querido pues enfocar y meditar sobre este misterio
en miras a examinar cómo se encuentra nuestro compromiso de consagración, porque este es un grupo y muchos de los que también nos oyen o nos ven en diferido están ya consagrados al Inmaculado Corazón de María o están en miras a renovar la consagración al Inmaculado Corazón. Entonces, en este tema del desinterés en el servicio a la Santísima Virgen, que es el quinto pilar, la quinta columna, el quinto aspecto, la quinta característica de la verdadera consagración o devoción al corazón inmaculado, según San Luis María Griñón de Montfort, entiéndase en el punto 110 o numeral 110 del tratado. Nos habla de esto. Y este es como quien dice, es donde el Espíritu Santo hunde el dedo en la llaga y nos examina. Es lo que en el Antiguo Testamento acudían los leprosos a los sacerdotes para que los sacerdotes introdujeran el hisopo sobre la piel cangrenada producto de la lepra para examinar cómo se encontraba el estado de la piel o el estado del cuerpo, el estado de la carne del cuerpo, si había sanado, si había remitido o no la lepra, si se había recuperado o había empeorado la lepra. Bueno, esto es algo similar a ese ritual de oscultamiento y a la vez de proscripción o no de la lepra. A ver, entiéndase que la lepra es el pecado. Quinto elemento o aspecto de la verdadera devoción, número 110. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada. Es decir, te inspirará a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María no se sirve de esta augusta reina por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y solo Dios en ella. Ama a María, es decir, ama y sirve a la Virgen, pero no precisamente por los favores que recibe o espera recibir de ella, sino porque ella es amable, es la toda bondad, la toda tierna, la toda llena de gracia, la toda llena de amor. Por eso, este fiel ama con la misma fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y favores sensibles. La ama lo mismo, y esta es la clave de los dos tiempos vertebrales. ¿Y dónde nos encontramos, hermanos? Cada quien debemos examinarnos. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Y ahí me quiero detener sobre este aspecto. Somos muchos los que tenemos tal vez años, 10, 15, 20, 30 años, tal vez los más ancianos tendrán 30, 40, de haber jurado a la Virgen unirse a su corazón para obedecerla y seguirla. Obedecerla y seguirla en todos los caminos de la vida y obra de Jesucristo. Unos tenemos un año, otros 5, otros 10, otros 20, otros 30, otros 40, cada quien sabrá. El problema es que ciertamente iniciamos en el camino de la consagración siendo unos infantes, unos niños en la fe, no teniendo estatura, madurez, porque se inicia, como todo en la vida, un camino de aprendizaje, de conocimiento, de formación, de entrenamiento, de santificación, de purificación, de elevación del alma, de madurez cristiana, de madurez espiritual, de cristianización del alma, de deificación del alma. Bueno, muy bien. Y se comienza pues siendo un pequeño, un infante, un gran desconocedor del tema de la santidad y se va avanzando a lo largo de la vida para ir aquilatando madurez. La madurez, es decir, el desarrollo de las virtudes de la Virgen, volviéndose un alma virtuosa en el cumplimiento de la santidad, en la obediencia de la santidad, en los caminos de la santidad. Por ello, siguiendo a la Virgen en todos los caminos de Jesucristo. De la mano de la Virgen en todos los tiempos y caminos que nos pauta los evangelios que Jesús nos dejó trazados
para que camináramos en ellos, pero de la mano de María, porque en eso consiste la consagración, caminar de la mano de ella. Entonces el problema o la gran tentación, el gran peligro, la gran desviación o estancamiento, ardid artimaña del diablo, es que nos podemos entretener y puede darse el caso, y de hecho se da, de que podemos estar 5, 15, 20, 30 años estancados en las bodas de Caná. Y sin ir al otro tiempo o momento vertebral, fundamental, que es donde se traba la redención y se traba el triunfo, que San Pablo va a decir en una de sus cartas, sórbida, absorbida, ¿verdad? Por la victoria ha sido la muerte. La muerte ha sido aplastada, vencida por la victoria de Jesucristo en la cruz, la redención en el Calvario. Vence al diablo y sus malignas obras y nos salva por su preciosa sangre derramada en sacrificio de cruz. Muy bien, doctrina de la cruz, como la enseña San Pablo apóstol. Entonces el problema es cuando nos quedamos y estamos consagrados por años a la Virgen y 20 años y solo bebiendo vino en las bodas de Caná. Y cuando la Virgen empuja, cuando la Virgen jala la mano y te invita a un mayor compromiso, elevación, madurez, purificación del alma, santidad del alma, acrisolamiento en el alma, santidad en el alma, quemar bajo el fuego la grosura de la carne, que es el pecado, y avanzar hacia el único camino donde se dará aquella proclama o consigna profética que la Virgen dio en Fátima en el año 17. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Esa consigna profética de Fátima solo está dada para una característica, un lugar que se tiene que configurar en la iglesia y en los corazones de todos los servidores de la Virgen en el mundo entero. Y es que el triunfo del Inmaculado Corazón anunciado en Fátima en ese año 17 no se da en las bodas de Caná, no se da en el agolgorio de los milagros, de las señales portentosas, maravillosas, y del gozo y de la alegría, de la multiplicación y de los prodigios que acontecen en Caná. Ahí no se da el triunfo del Inmaculado Corazón. El triunfo del Inmaculado Corazón está reservado para un tiempo y un momento que tiene que ver es en el Calvario, hermanos. Y cuando la Virgen entonces nos empuja, nos jala en el compromiso. Mira, caramba, hijo mío, hija mía, mira que te estoy llamando desde hace muchos años a que salgas de Caná y me tomes de la mano y me sigas de la mano, porque en eso consiste la consagración, que camines de la mano de ella por los caminos ensangrentados que dejó Jesucristo vía la cruz, vía crucis. Por eso Pedro dirá en sus epístolas, en su primera epístola, Pedro dirá, porque estamos llamados a seguir las mismas pisadas donde Cristo pisó, donde Cristo fue flagelado, herido, golpeado, desgarrado, escupitado, humillado, caído, adolorido en extremo, flagelado en extremo, desgarrado en extremo. Ahí donde puso esa pisada ensangrentada y dejó la huella para ir finalmente a morir crucificado en el Calvario. Dice Pedro, estamos llamados a seguir ese mismo camino. Estamos llamados a seguir esas mismas pisadas. Y María te toma de la mano y María no te va a conducir por otro camino que no sea ese que Pedro dice en sus epístolas o en su epístola en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, la Virgen nos llama, queridos hermanos, nos jala, nos pide. Y por eso Fátima es un parteaguas de esto mismo que estamos hoy compartiendo. O es una confirmación. Porque la Virgen en Fátima, a través de sus 6 apariciones, que se van a dar desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de 1917, la Virgen va a insistir a lo largo de estas 6 apariciones con mensajes, manifestaciones, incursiones de poder de parte del Espíritu Santo a través de la Virgen María.
para la iglesia y para el mundo y para la humanidad pecadora. Va a insistir sobre todo a su grey, a sus elegidos, a sus consagrados, a los que dicen pertenecer al ejército del corazón inmaculado de la Virgen María, a los que dicen haberse consagrado y decir que pertenecen al estandarte del Inmaculado Corazón, a los que dicen ser de las tiendas del corazón inmaculado de la Virgen, a los que dicen ser familia de la Virgen, propiedad de la Virgen. Bueno, todos los que decimos pertenecer a la Madre por una vía u otra, que nos han unido a ella, la Virgen nos dice, penitencia, sacrificio, oración, esa es la ruta al Calvario. Y entonces el problema es que en la vida de la consagración existe esta gran tentación, artimaña del diablo, de entretenernos bajo el demonio de la sedia, porque es una particular característica incursión del demonio de la sedia en los grupos de la Virgen y en los grupos de la iglesia y en los grandes movimientos y apostolados de la Virgen. El demonio tienta y tienta con la sedia, y la sedia es esto: hacerte quedar en las bodas de Caná, y empiezas con los años a vivir una frivolidad en la devoción. Tu devoción se vuelve frívola. Puede estar acompañada o adosada de muchos rosarios, de muchas expresiones de exterioridad. Es decir, puede estar muy enriquecida de una gran exterioridad, de gestos exteriores, de prácticas exteriores a la Virgen María, pero carece de lo fundamental. Si bien lo primero es necesario, porque el tratado también lo enseña, San Luis María Griñón de Montfort habla de que es necesario las prácticas exteriores, pero debe haber inexorable, inevitable, concomitante y obligada unión entre las prácticas exteriores y la práctica interior. El problema es cuando hay el divorcio, cuando hay la separación de la práctica exterior con la práctica interior del Inmaculado Corazón. Y ahí es donde actúa el demonio de la sedia. Y nos entretiene por años, en las bodas de Caná, practicando meramente una espiritualidad exterior, sin un verdadero cambio transformativo interior por la penitencia, el sacrificio y la vida virtuosa, renunciante de este mundo. Y el verdadero combate interior contra el diablo del mundo, porque no seguimos a la Virgen al Calvario. Y entonces San Luis nos va a hablar de esto, que el verdadero devoto desinteresado, como parte de esta quinta columna que se levanta, ¿verdad?, a la Virgen María, de la verdadera devoción, numeral 110, que es en el numeral que hoy nos encontramos disertando, compartiendo, del tratado de la verdadera devoción. San Luis nos va a dar esta advertencia, porque podemos terminar sirviéndonos a nosotros mismos, buscándonos a nosotros mismos con un ropaje exterior mariano. Lo volveré a decir. Podemos terminar finalmente buscándonos a nosotros mismos, acariciándonos, autocomplaciéndonos a nosotros mismos con un hermoso ropaje exterior de marianos, pero interiormente estamos divorciados de la interioridad con la Virgen, del compromiso interior impelativo, que no es otra cosa que el camino al Calvario y la vida del Calvario junto a María. Entonces San Luis dirá sobre este tema, mire lo que dice: ah, cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de María, que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta, que solo quiere servirla en las bodas de Caná y autocomplacerse y buscarse a sí mismo, porque ahí recibe de la Virgen milagros, favores, transformaciones, prodigios, y solo se quiere quedar en esa experiencia, pero no quiere avanzar en la otra, que es la que salva, que es la que realmente salva y atrae el triunfo del Inmaculado Corazón sobre toda la tierra. Y es la que trae el triunfo de la redención de Jesucristo también, y derrama también la sangre de Cristo, que por esto, por cierto, hay un misterio increíble también. La sangre que derramó Jesús, y ahora que vamos a contemplar el misterio de la Semana Santa.
La sangre que derramó Jesucristo en el Calvario también fue la sangre de María. La sangre de María también fue derramada en la cruz porque el Espíritu Santo, y bien lo sabemos por la parte aerobiológica o biológica, que 23 cromosomas pone el padre, 23 cromosomas pone la madre o coloca la madre y se compone entonces todo lo que es el arquetipo del ADN. Y por tanto la madre construye, hace su aporte en la construcción del arquetipo, del código del ADN y de la sangre que riela, se fluye, se transmite a través de la sangre. Y por tanto la sangre de Cristo, de donde la toma el Espíritu Santo para producir el plasma sanguíneo que nos va a salvar a todos, lo toma de la humanidad de María, el Espíritu Santo, y forma el plasma de la redención, el plasma, la sangre que nos va a libertar de la opresión del diablo y del pecado y de la muerte. Lo toma de la humanidad de la madre y por tanto, en el Calvario, Cristo también está derramando la sangre de su madre, no solo la de él, sino la de su madre, porque ella, de ella el Espíritu Santo, tomó para darla a Cristo. Este es un misterio enorme, enorme, increíble, maravilloso, sorprendente, queridos hermanos. Entonces, bueno, ahí vemos en esta escena dos momentos centrales vertebrales. Entonces dice aquí, pero qué pocos hay así. Para que no sea tan reducido ese número, estoy escribiendo lo que durante tantos años he enseñado en mis misiones públicas y primadamente, no con escaso fruto. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo aquí a través de San Luis nos dice, qué pequeño es ese grupo, pero qué pequeño, pero qué reducido es el grupo que no sale de Caná y va con María a la cruz. Qué pequeño es la mayoría de la iglesia mariana. Se queda en Caná y es un reducto, remanente, residuo fiel que valientemente decide salir de Caná. La comodidad, de una fe cómoda, que no se sacrifica, de una fe que no se crucifica a sí misma, que no sale de su comodidad, ni arriesga nada por Cristo, ni renuncia nada por Cristo, ni da nada que duela que haya que dar por Cristo. Si causa dolor el desprendimiento, no lo hago. Si me tengo que quebrar, partir, no lo hago. Si pone en riesgo mi estabilidad, no lo hago. Que pocos hay así. Que se quedan en Caná, solo siempre y solo siempre esperando recibir de María el favor, el milagro, la manifestación, el prodigio, la multiplicación. Pero cuando los invita a la vida de cruz, que es la vida trascendente, gloriosa, máxima de la vida cristiana, ¿nos resistimos o se resisten a dejarse llevar por el brazo de María, por la senda ensangrentada que Cristo dejó en el Calvario, que María la siguió tramo a tramo, palmo a palmo, dedo a dedo? ¿Cómo decirlo? Centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, María lo siguió y la siguió. Y ahí con ella, ese reducto tan pequeño como dice San Luis, pero qué pocos hay, pero qué pocos hay. Y por eso el triunfo del Inmaculado Corazón está detenido, está paralizado. Y no alcanzamos a ver materializado este triunfo todavía como debería haber llegado ya, por causa de esta asedia que ha endormecido a la misma iglesia mariana. Y entonces vemos solamente 3 personas. Caná está lleno. Donde hay aparición mariana con milagros, se llena. Eso es Caná. Todos van, todos acuden. Y está bien, porque es un momento de la Virgen, sí. Es una manifestación de la Virgen, sí. Suele haber mensajes, sí, por supuesto. El problema es cuando solo queremos permanecer en esa instancia, en ese tiempo, en ese tipo de espiritualidad y no ir a lo profundo, ni nadar mar adentro, ni sumergirnos mar adentro, ni remar mar adentro como los papas no lo han pedido. Y entonces en este reducto pequeño, queridos hermanos, solo hay 3 personajes. San Juan, el discípulo amado,
María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y María de Clofás, o la esposa de Clofás. Solo 3, 2 mujeres, lo cual va a ser como un vaticinio, va a ser como un anuncio profético de que en todas las generaciones siguientes el mayor grupo de mujeres o del mayor grupo que servirían y se consagrarían a la Virgen serían las mujeres más que los hombres. Mire usted, ahí se parte y se proyecta una imagen al futuro de cómo sería esa composición del resto fiel. Examine usted hoy en la iglesia mariana los que se presen pertenecer al resto fiel y usted observará que la mayoría son mujeres y un pequeño grupo somos hombres. Y ahí está esa iglesia, es la iglesia fiel del triunfo, es la iglesia del Calvario junto a María, que atrae la redención, que encamina la redención, que facilita la redención de Cristo para que derrame su sangre y nos salve. Es decir, es la que colabora activamente con el sacrificio de Cristo en la cruz para que se salven los pecadores. Porque ese es el punto central en esto. La primera iglesia en Caná no está diseñada en sí para que se salven las almas, sino para que resuelvan situaciones terrenales, temporales de este mundo, que se necesitan resolver, por supuesto que sí. Pero la iglesia de la trascendencia que salva y le arrebata el alma al diablo, cuando el diablo tiene las almas aprisionadas por el pecado y la muerte, es la iglesia del Calvario, no es la iglesia de Caná, hermanos. Y así se encuentra entonces el estado de la iglesia mariana. ¿Cuánto peor la que no es mariana? ¿Cuánto peor entonces? En peor estado está la que no es mariana. Si la propia iglesia mariana se encuentra viviendo en esta situación, en estos riesgos y en estas tentaciones, en estas aguas de tentación, se encuentra transitando y navegando la iglesia mariana de estos tiempos, cuanto más la que no abraza a María ni ama a María. Cuanto más naufragada en la fe se encuentra y más alejada de la cruz que salva y redime a los hombres. Y entonces, allá en el Calvario, repito, se encuentra Juan, María de Clofás, María Magdalena, que por su obediencia en el seguimiento de la madre no se quedaron solo en Caná, sino avanzaron a la corona máxima, al nivel, al cielo más alto, a la espiritualidad más profunda y elevada, que es la de la cruz, junto a María, junto a María. La otra iglesia, ¿dónde se encuentra? Escondida, huida, atemorizada y con 2 flagelos que la azotan, la cobardía y la traición. Así se encuentra la otra iglesia, refugiada, pero en un refugio que a la final, posteriormente en la resurrección, Cristo tendrá que venir resucitado, traspasar las paredes, a llegarse a ellos y exhortarlos en la fe. Porque ahí está representado Tomás, que si no meto mis dedos no creeré. Bueno, y se aparece Cristo traspasando las paredes. Tú, Tomás, incrédulo, cree, mete tus dedos y cree. Lo reprende, o sea, reprende la falta de fe, de fidelidad de los apóstoles, la caída en la fe que experimentaron los apóstoles, que bien estaba anunciada, porque Cristo ya les había anunciado que ellos vivirían en ese momento. Pero entonces vemos esta otra iglesia fiel. ¿Por qué esta iglesia se mantuvo fiel y la otra iglesia que se quedó en Caná no participa de la grandeza, de la perseverancia final, de la longanimidad? ¿Por qué no participa? Y de la impasibilidad, que son los 3 grandes dones que la Virgen derrama alrededor del Calvario. ¿Por qué no participa de estas grandes victorias, de la longanimidad, de la impasibilidad y la perseverancia final? Estos 3, figura del resto fiel, de ese pequeñito resto fiel que sí decide unirse a María y obedecerla y tomar en serio el mensaje de Fátima. Penitencia, penitencia, sacrificio, sacrificio, inmolación. Habéis visto el lugar donde son llevadas las almas al infierno, le dice a los pastorcitos. Y los pastorcitos todos horrorizados, impactados por la escena, por la experiencia. Sacrificaos por los pecadores. Habéis visto el lugar donde van, porque nadie
Nadie se ofrece a sufrir por ellos. Nadie pide por ellos. Nadie hace sacrificio por ellos. Por ellos, por esa razón, se van al infierno y se condenan. Porque el fin de toda esta batalla que estamos viviendo es por la salvación de las almas, no es por la preservación física de este mundo terrenal, que un día tendrá que desaparecer. La batalla decisiva, repito, no es por la preservación de este mundo y aún sus bellezas naturales, sino la salvación de las almas. ¿Cuál es el destino final? ¿Dónde irán las almas? ¿A la condenación eterna o a la salvación eterna? Y es ahí donde aprieta la Virgen María, apunta, exige la madre: salga de Caná, basta ya de tantos años viviendo en Caná, es tiempo de ir al Calvario y salvar a las almas. Y nos pide convertirnos en los Juanes de este tiempo, en las Magdalenas de este tiempo y en las Marías de Clofás de este tiempo, ese reducto fiel. Y entonces ahora entendemos mejor a San Luis y volveré a leer este último trozo. Oh, cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de María, que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta. Que pocos hay así. Para que no sea tan reducido ese número, estoy escribiendo lo que durante tantos años he enseñado en mis misiones públicas y privadamente, con no escaso fruto. Quiero hacer otra reflexión sobre esto. ¿Cuál es el momento más tremendo donde Cristo entrega a su madre? Nos entrega a María y nos une a María, nos consagra a María bíblicamente. No fue en las bodas de Caná, donde todos queremos permanecer porque ahí no hay cruz, ahí no hay exigencia, ahí lo que hay es milagros y prodigios y manifestaciones. Y nos engolosinamos. Y esto nos lleva a volver inútiles los dones y carismas, porque ante esa golosina, que puede ser vivir una espiritualidad donde solo se busque la manifestación y el prodigio, la manifestación y el prodigio, y nos engolosinamos a través de la sedia, del espíritu de la sedia, nos va a engolosinar como si fuera una adicción, por decirlo en cierta forma, para poderlo darlo a entender. Esto va a ser inútiles, va a enrarecer los carismas recibidos en el bautismo, los va a atrofiar los carismas recibidos en el bautismo, va a volver inútiles, va a oxidar, sería como la expresión para poder entender esto mejor, va a oxidar por falta del buen uso de los carismas recibidos en el bautismo, años y años en Caná, y con el demonio de la sedia endulzándonos en esa experiencia para que nunca salgamos de Caná, y se van oxidando los carismas. Y corremos un gravísimo riesgo si esto pasa, porque acordémonos de la parábola de los talentos. Al que se le dio un talento, al que se le dio 2 talentos y al que se le dio 3. Al que se le dio un talento es la figura de aquel que se quedó engolosinado en Caná, solo esperando lo portentoso y lo maravilloso, pero no usó el talento para santificarse y salvar a otros. El que le dieron los talentos, figura de aquel que salió en Caná y se fue con María al Calvario y fructificó y dio fruto. 2 talentos más. Muy bien. Y está el que le dieron 3, que lo fructifica, lo multiplica y lo transforma en 3 talentos más. Otro que salió de Caná y no se quedó 5, 15, 20, 30 años engolosinado con las experiencias transformativas, milagrosas, sobrenaturales, sino se fue a vivir la ascética, el desierto, la pasión, la cruz, a salvar almas junto a María en la cruz. Penitencia, sacrificio, el mensaje de Fátima. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Ya sabemos el relato. Esto está en el capítulo 25 del libro de Mateo. Ya sabemos cómo termina este relato. Viene el Señor, dueño de la viña, figura de Cristo, figura del Rey, figura de Dios, figura de Jesucristo, y habla en cara, enfrenta
al que tenía un talento, siervo malvado. Si sabías que yo recojo donde no he sembrado, ¿por qué no lo llevaste al banquero? La palabra banquero es interesantísimo, porque esta es una cita que apunta a la revelación de San Luis María Griñón de Montfort. Desde la Biblia apunta directamente al Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Por qué no lo llevaste al banquero o al banquista? Al banco. San Luis María Griñón de Montfort dice que la Virgen, la bóveda de su corazón inmaculado, que ella es el banco de Dios, es el tesoro de Dios, es la tesorería de Dios, es la tesorería del Espíritu Santo, es la tesorería, la bóveda del cielo. Ella es el banco de Dios, dice San Luis María Griñón de Montfort. Por tanto, es una exhortación, es una figura que aplica y proyecta, apunta directamente a la revelación del Tratado de la Verdadera Devoción. Porque en otras palabras, ¿cómo lo pudiéramos entender? Bueno, ¿por qué no entregaste ese don, ese talento a María? No, te fue mucho más cómodo y ahí está el gran riesgo en el que podemos caer, la seria, la gran tentación de oscuridad, de inacción hacia la santidad en la que podemos caer todos. Muy bien. Que entonces el diablo nos puede engatusar y endulzar solo con esa experiencia, de los milagros y las transformaciones y de solo recibir gracias y favores de la Virgen, solo recibir gracias y favores de ella, pero no dar nada a cambio, nada que signifique dolor, renuncia, sacrificio, nada que me cueste. Si me cuesta, implica dolor, implica sacrificio, no lo hago. Cuando la senda de los santos, y todos lo sabemos, la verdadera senda de los santos está caracterizada por el dolor, la renuncia, la abstinencia, la obediencia. Y aquí nos acordamos de unas palabras de Santa Teresa de Calcuta. Ella sí transitó. De verdad que Teresa de Calcuta para nada pasó su vida en las bodas de Caná. Entró en la boda de Caná, tuvo sus experiencias y tuvo el tiempo estrictamente necesario que tenía que estar en Caná y salió y se fue con María al Calvario a salvar almas por el mundo entero, pregonando el carisma de amor a los pobres, miserables y abandonados de este mundo. Tuvo clarísima, una nitidez total en el espíritu, una nitidez de espíritu tremenda tuvo la Santa Madre de Calcuta, porque entendió aquello que dice el capítulo 24 de Mateo: tuve hambre, tuve frío, estuve enfermo, estuve preso y me fuiste a visitar, me fuiste a alimentar, me fuiste a sanar, me fuiste a socorrer. ¿Y en qué momento hicimos esto, Señor? Cada vez que lo hiciste en uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y tomó como bandera de su apostolado, por el amor a los pobres, esa consigna de la palabra de Cristo. Salió de Caná, no se quedó toda su vida en Caná, solo estuvo el tiempo necesario en ese tránsito, en esa primera parte que todos vivimos en la experiencia de la consagración, porque Caná es un paso obligado, Caná es un paso inicial en el que todos definitivamente tenemos que atravesar. El problema es cuando nos quedamos ahí por toda la vida. Y Teresa de Calcuta es el ejemplo claro de no haberlo hecho y haber ido completamente al Calvario junto de la mano de María. En una oportunidad, su chofer, ella le dice a su chofer que la acompañe y la lleve a el lugar que en aquel momento era lo más putrefacto que pudiese existir en Calcuta, en la India. Y la lleva al basurero. Él estaba preocupado porque le pudiera pasar algo a la Santa Madre Teresa. Y entonces se queda a la distancia y ella le dice: quédate aquí. Y ella se va sumergiendo en la putrefacción misma de lo que era aquel basurero. Menos mal que, bendito Dios, que este hombre, el chofer, practicó en cierta forma algo que se llama la santa desobediencia, porque no lo hizo de todo caso y se fue detrás de ella. Y es el que hoy, gracias a ese testimonio, a lo que él vio, se sabe de esta obra, se sabe de este testimonio en la vida de Teresa de Calcuta. Y es que llega un momento, en un punto, donde encuentra un moribundo en estado terminal. Tenía lepra y se encontraba en estado terminal la lepra.
era carne podrida. Era carne podrida con un olor insoportable. Y de la carne podrida, los pedazos de carne podrida, hermano, con gusanos y pus y gusanos, tendían en el cuerpo. Era insoportable el hedor. Y ella se mete debajo de él, lo coloca entre sus brazos, lo pone sobre su lecho, sobre su pecho, y lo acompaña hasta que despunta el alba. Y finalmente, ese amasijo de carne podrida muere en sus brazos. Eso es salir de Caná para ir al Calvario. Eso es hacer un buen uso de los dones y carismas recibidos en el bautismo. No dejó que el aceite se volviera rancio, mohoso, rancio. No, 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 no. Aceite fresco, poderoso, lubricante de gracia y de poder de Dios. Y todos tenemos que aprender de esa experiencia. Bueno, querido hermano, querida hermana, quería compartirte esto que hace un rato dije. ¿Dónde entregó Cristo a su madre? En Caná. En Caná, Cristo no entregó a su madre ni nos unió a ella. La dejó actuar para que inaugurara el ministerio público de Cristo. Le dijo a la madre, actúa para que yo inicie mi ministerio público. Pero no es ahí. La señala a ella en Caná como la mujer que es la que está llamada a aplastar. Por eso dice, oh mujer, aún no ha llegado mi hora. Por tanto, la señala como la mujer del Génesis 3:15 y a su vez la mujer de Apocalipsis 12. Es la mujer que vence a Satanás en el tamaño de serpiente aplastándole la cabeza, pero también es la mujer que vence ya al dragón crecido, engrandecido por la maldad del mundo y del pecado, que pasa de serpiente a dragón. Fíjese usted, en Génesis 3:15, el protoevangelio de Génesis 3:15 pasa del tamaño de una serpiente a convertirse finalmente en un dragón. Así ha crecido lo que se llama el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, del anticristo. Pero en los dos escenarios, María lo vence. María lo vence. Entonces Jesús señala, ella es la que ustedes han oído hablar de antaño y han oído hablar de los antiguos, que se dijo, una mujer aplastará con toda su descendencia la cabeza de la serpiente. Ella es esa mujer. Entonces la anuncia, la señala. Bueno, eso es Caná. Es decir, en Caná Cristo nos revela a su madre, no la revela, no las enseña, nos revela su rol, su papel, nos enseña sobre ella, nos apunta hacia ella, nos habla de ella, nos revela sobre el corazón de su madre y su rol y su papel, pero todavía no nos entrega a ella en grado de consagración. Eso no lo hace en Caná. Lo va a hacer en el Calvario, en el capítulo 19 de Juan. Ahí vemos esta escena. ¿Cuál escena vemos ahí, hermano Pablo? Bueno, la escena donde Jesús dice, y ahí junto a la cruz estaba su madre. Y mira a su madre y le dice, mujer, otra vez, anunciándola, confirmando en ella. Ella es la mujer del Génesis 3:15 y la mujer de Apocalipsis 12. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Dónde es que Cristo nos entrega a su madre? No es en Caná, para permanecer toda la vida ahí, endulzados, ¿no? Con pura mermelada, mermelados de mermelada con puras manifestaciones y milagros. No, no es ahí, no es ahí. ¿Dónde nos entrega a su madre? Es en la cruz. Ahí es donde nos entrega el don premium del Padre, que es la Virgen, o el don premium de Jesucristo, que es Dios también, que es la Virgen. Nos lo entrega, no en Caná. En Caná no lo revela, no lo muestra, no lo señala, pero no lo entrega. Y nos entrega a ella y nos une a ella. Es en la cruz, hermanos. En la cruz. Ahí es donde está María. Ahí es donde Cristo nos une y nos entrega a María. Ahí es donde se debe celebrar el pacto de la consagración, el pacto de la unión con la madre, de la obediencia y seguimiento a la madre, de la consagración a la madre, de la transformación en el corazón inmaculado de la madre para convertirnos en otro Jesucristo, igual a Cristo caminando sobre la tierra, que ese es el sexto efecto de la consagración. El quinto efecto y el sexto efecto de la consagración, María Molde Dei,
San Luis María habla sobre este tema precisamente. ¿Dónde opera este don premium? ¿Dónde se nos entrega y se nos une en este grado de don supremo, don premium de Dios? El plus de Dios, hermano, el más, el max de Dios. ¿Dónde se da esto? Se da en la cruz. En la cruz, querido hermano. Ahí es ahí donde está María. Es ahí donde nos entregan a María. Es ahí donde Cristo nos une a su madre. Es ahí donde Cristo nos entrega a su madre. No en Caná. En Caná no las anuncia, no las revela, no las señala. Pero es en la cruz. Y que pocos hay ahí, dice San Luis. La mayoría escondidos cuando viene la gran prueba, la gran persecución, y que está viniendo, ya habrá de venir, porque la iglesia tendrá que volver a vivir la pasión, lo dicen los padres del catecismo, los padres de la iglesia. En el catecismo dice que la iglesia tendrá que volver a vivir la pasión y caminará de nuevo por los caminos de la pasión. Lo dice el catecismo de la iglesia católica. Esto no es una palabra simplemente de apreciación propia, no, lo dicen los padres catequistas de la iglesia. Por tanto, la iglesia en cada momento de la historia vive de nuevo la pasión. Y nos encontramos en un tiempo donde la iglesia vuelve a vivir la pasión. Entonces, los que están en Caná, cuando viene la gran prueba, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las características de estos apóstoles que se encuentran solo en Caná? Entonces hay una diferencia, los apóstoles de Caná y los apóstoles del Calvario. ¿Cuál eres tú? Es la pregunta. ¿Cuál es? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? Es la pregunta. ¿Somos los apóstoles de Caná o los apóstoles del Calvario? Porque la victoria contra el mundo, contra el anticristo, contra el nuevo orden mundial no se da en Caná, se da en el Calvario. Es la iglesia fiel que sigue a María al Calvario porque es ahí donde Cristo entrega este don premium supremo de su madre, la que vence y aplasta esta palabra. Y la mujer junto a su descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. En un primer tramo de cumplimiento, ¿dónde se dio? En una primera sección de cumplimiento, en un primer inicio de cumplimiento profético, ¿dónde se da o dónde se cumple esta consigna de Génesis 3:15? Y una mujer junto a su descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Dónde se dio? No se dio en Caná. En Caná se anuncia que ella es esa mujer, se nos revela, se nos apunta a ella, se nos muestra, pero no se da ahí, se da ese en el Calvario, porque ahí es donde Jesús le dice, mujer, ahí tienes tu hijo, y Juan le dice ya Juan, hijo, allá está tu madre, y en aquella hora el discípulo amado la llevó a vivir a su casa. Ahí es donde María, junto a su descendencia, Juan, María de Clofás, María Magdalena, esa fue la primera descendencia de la madre, los primeros hijos de la madre obedientes a ella en la cruz, porque la descendencia de María son precisamente aquellos Juanes, aquellas Marías de Clofás y aquellas Magdalenas que la siguen hasta la cruz, porque en la cruz es donde Cristo la entrega, en la cruz es donde con sangre rubrica el pacto del cumplimiento de Génesis 3:15. Lo haces en la cruz, hermano, no en Caná. En Caná simplemente lo confirma, lo revela, lo anuncia, lo señala, pero es en el Calvario donde con su propia sangre rubrica Jesucristo y sella este pacto de victoria contra el mundo, el demonio y la carne, el anticristo y el nuevo orden mundial. Esto lo haces en la cruz y es ahí donde nos entrega a su madre y ahí se cumple. Entonces, en un primer trazo de cumplimiento, en un primer tiempo de cumplimiento, porque esa profecía de Génesis 3:15 va a tener un cumplimiento consuetudinario y secuencial a lo largo de la historia cristiana. Ha ido cumpliéndose, solo que vamos a entrar ahora en un grado más global, más masivo de ese cumplimiento, pero en un tamaño más reducido se cumplió, se inició, se empezó a cumplir, fue justamente ahí, en ese momento. ¿Cuál era la descendencia de la madre? Juan, María de Clofás, María Magdalena, que junto a ella estaban aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo le aplastaron? Pues vencieron al diablo en la cruz. Cristo venció precisamente al diablo en la cruz. Porque claro, el primer descendente de María es Cristo, por supuesto, y ahí vamos todos unidos a él. Claro está, por supuesto. Entonces vean ustedes qué importante es esto, hermano, reflexionar sobre esto. ¿Dónde se encuentra tu espiritualidad? ¿Dónde se encuentra tu corazón? Entonces, interesante.
Bien interesante. Y entonces vemos que ahí acontece algo increíble para ir ya finalizando esta charla. Acontece algo sorprendente, hermanos. Catalina Emmerich, gran mística de la iglesia, estigmatizada, beata de la iglesia, dice que el demonio quería apedrear a la Virgen. La odiaba, no la soportaba, porque no la podía infiltrar, no la podía penetrar. Era impenetrable su alma. La había rondado de mil maneras y no hallaba forma alguna de poderla penetrar. Era impenetrable. Un alma virtuosa, inmaculada, toda llena de gracia. Perfecta, era un alma perfecta la de la madre. Blindada, 100%, en Jesucristo. Entonces el demonio, sintiendo rabia, ira, quería apedrarla. Y entonces puso en la mente y del corazón de la jauría que rodeaba, y vemos la película de Mel Gibson, cómo el demonio se va paseando, ¿verdad? Con un ser que es, digamos, abominable, que tiene un bebé abominable, que tiene en un rostro, con un rostro, digamos, no agradable precisamente, y se va paseando en medio de la jauría y coloca en el corazón de los que ahí se encontraban, en la muchedumbre, se reconoce como la muchedumbre, apedrear a la Virgen. Y ya Cristo había despertado el espíritu de Juan, porque ya la consagración universal en la persona de Juan, donde todos fuimos entregados, la iglesia entera y todos fuimos entregados en la persona de Juan, precisamente ya Juan tenía el espíritu despierto, porque ya Cristo le había consagrado a él, a su madre, porque quien celebra con sangre de cruz el pacto de la consagración al corazón inmaculado es el propio Cristo entregando a Juan a María, cuando le dice, hijo, he ahí tu madre, punto, consagración. Cristo es el que consagra y entrega a toda la humanidad y a todos los que queremos ser como Juan, que queremos caminar como Juan para unirnos a María. Y el espíritu de Juan estaba ya despierto, queridos hermanos. Y la gente iba a lanzar piedras a la Virgen por insidia del demonio a nivel de la mente y los corazones de estas personas. Juan inmediatamente lo detecta, lo ve por el Espíritu Santo. Y él se abalanza. Juan se abalanza, hermanos, sobre la persona de la Virgen. La cubre sus espaldas, Juan. Y las pedradas las recibe Juan y no el inmaculado cuerpo de la madre. Y Juan decía, para mí las pedradas, para ella ninguna, la madre de mi Señor. Este efecto hoy, ¿cómo lo entendemos? Cuando nosotros defendemos la verdad de María, aunque el diablo lance pedradas dentro de la misma iglesia. Cuando lo damos todo por María, cuando damos la vida por María, si es que algo así Jesús nos lo pidiera en algún momento y nos capacitara para ello. Darlo todo por ella, de ella, para ella y por ella. Las preposiciones de poder que enseña el mismo tratado de la verdadera devoción. Todo por la madre. Todo por la madre. Sin ella nada, como dice Maximiliano Kolbe. Con María todo, fuera de María nada. Con la Inmaculada todo, decía Maximiliano Colbert. Con la Inmaculada todo, fuera de la Inmaculada nada. Nada, fuera de la Inmaculada. Con ella todo, fuera de ella absolutamente nada. Bueno, eso mismo. Ese es el totus tuo. Juan fue un testimonio tremendo de lo que es el totus tuo. Eso es el totus tuo. Todo por ella. Lo di todo por ella. Mi alma, mi vida, todo por ella. Porque Jesús me la dio y la debo cuidar hasta la muerte. Debo cuidar esta devoción a la Virgen, cuidar este rol, en la obediencia a la madre. Eso es lo que hace precisamente Juan. La obediencia a la madre, cubrir el cuerpo de la madre para que no sea apedrado. Es esa obediencia total, plegada totalmente a lo que ella nos pide. Obediencia total a lo que ella nos pide, aunque involucre sacrificios, pruebas, dolores y tormentos. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos dé esa gracia que tuvieron estos tres grandes apóstoles de la iglesia del triunfo en el Calvario.
hoy, iglesia del verdadero triunfo del Inmaculado Corazón. Que el Espíritu Santo nos dé a todos esta gracia del don de la impasibilidad, del don de la longanimidad y el don de la perseverancia final para caminar con María, salir precisamente, por fin ya, del adormecimiento de tantos años en Caná, emborrachados y emborrachados de manifestaciones y milagros, y que por fin salgamos de ese letargo que por años ahí, emborrachados de ese vino, si bien es un tiempo en el que tenemos que estar, pero no para siempre, no para siempre. Entremos ahora en la verdadera iglesia del triunfo, la iglesia que tiene la consigna de atraer el triunfo del Inmaculado Corazón sobre la tierra, y que tengamos entonces nosotros el arrojo, el aplomo, el fuelle, la gallardía, la valentía, el denuedo, la obediencia plegada en la totalidad extrema al Inmaculado Corazón, como lo tuvieron estos tres grandes apóstoles de la iglesia del triunfo, porque la otra iglesia, repito, estaba escondida, pues la iglesia de la traición, la iglesia de la cobardía, la iglesia del miedo, la iglesia del escondite, la iglesia de la huida, la iglesia que abandonó a Jesús temporalmente, pero lo abandonó. De hecho, esa otra iglesia va a descubrir esta verdad que descubrieron estos tres primeros apóstoles, que son la primicia, porque estos tres apóstoles son la primicia del triunfo del Inmaculado Corazón, son los apóstoles primicias del triunfo del Inmaculado Corazón de María sobre la tierra, son primicia. Entonces, estos otros que estaban escondidos descubrirán esta verdad. ¿Dónde? En el Pentecostés, capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Van a descubrir lo que ya estos tres en primicia ya habían descubierto y ya sabían. Porque unidos a María, en los 10 días previos a que viniera el Pentecostés, y justo en el día 10, en el día 50, si tomamos en cuenta la cuaresma, en el día 50 o en el día 10 posterior a la resurrección, vino el Espíritu Santo, que según Catalina de Emmerich sale del Inmaculado Corazón llamas de fuego. Del corazón de la Virgen salen llamas de fuego, unas llamaradas de fuego que se van a repartir en lenguas encendidas sobre las cabezas de todos los apóstoles. Ahí ellos van a tener la experiencia comunicante de lo que es María, quién es la madre. Y por eso recibirán la llenura del Espíritu Santo en grado superlativo y extremo. Llenura plena y total del Espíritu Santo, que los va a revestir de una gallardía, de una fuerza, de un coraje, de una valentía que antes no tuvieron. Y por eso irán a evangelizar a todo el mundo antiguo con una fuerza, con un coraje, con una valentía, al punto que todos morirán. Unos aserrados, otros decapitados, otros quemados, otros ahorcados. Morirán por Jesucristo. Ese fuelle, esa valentía, esa fuerza de la diáspora evangelizante, ungida, que plegó al mundo antiguo, fue porque descubrieron que esto era con María, que sin María era imposible, que Jesús quería darle ese rol y ese papel a su madre, e invitó a la madre a que participara de este rol. Esto lo revela también San Luis María Griñón de Montfort en el numeral 248, 247, 248, que nos habla sobre el papel de la encarnación, de lo que acontece justamente en medio de la encarnación. Vamos a ver si nos da un momentico chance de poderlo leer, de lo que ahí acontece. Esto es increíble, de lo que ahí aconteció. Vamos a buscarlo. Un momento, por favor. Esto está en las prácticas exteriores. Un momento. Aquí lo estamos buscando. Un momento, que es sobre la encarnación. Aquí está, es en el 200, ya lo voy a leer, 248. Aquí está. El tiempo no me permite detenerme aquí porque este numeral tiene que ver con la práctica exterior de meditar el misterio de la encarnación, la maternidad divina. Es una de las 7 prácticas obligadas exteriores que tenemos que hacer en relación a la consagración, según San Luis María Griñón de Montfort.
Entonces el numeral 248 nos habla sobre esto. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María. Es decir, en la encarnación del Verbo. Eso es lo que los apóstoles van a descubrir en el Pentecostés. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo se encarnó en María? Van a descubrir